Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. A ver, si hay algo que nos garantiza este gobierno es que nunca nos falta tema. Nunca nos falta tema. Todas las semanas, acá con mi compañero no sabemos muy bien si empezar por uno o por otro, pero la verdad que nunca estamos sin palabras, ¿no? Es así, Claudio, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno. Buenas noches a todos los que están ahí en sus casas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Y esto que decía Claudio, nunca nos falta tema, no sabemos por dónde empezar y hasta hace que nos quede corto el programa, muy corto nos queda el programa por tantos muy temas. Corto. La verdad que nos queda muy corto, precisaríamos media hora más, lo tenemos que hablar. Bueno, después si te parece, después fuera del aire lo hablamos, Bueno, lo charlamos. Lo charlamos con Judith a ver si se la banca a ver qué media hora más. Hoy se cumple un año de la victoria de Mauricio Macri en las elecciones el año pasado y vamos a analizar un poco la situación de los trabajadores en este año. ¿Qué pasó? Mejor que vos, Claudio, ¿quién va a analizar este tema, no? Mirá, yo creo que la verdad que todos tenemos mucho para aportar en esto. Mirá, hay dos maneras de bajar las condiciones o el salario. Vos podés bajar el salario por medio de la inflación, que ya nos sacudieron. Podés disciplinar con los despidos, que nos siguen sacudiendo. O podés ir por las conquistas, por los convenios y por toda la legislación laboral. O sea, tenés por lo menos tres formas que son directas de bajar el salario. Y ahora viene el tercer capítulo para estos muchachos. ¿Cómo vamos por la justicia laboral, no? Con el convenio colectivo de trabajo también es un tema que está preocupando mucho. Claro. Y están aplicando las tres cosas estas que decís vos. Y esto se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, al señor Luis Roa. Buenas noches, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitar. Y sí, hay tema todos los días, parece, ¿eh? El temario siempre está candente y bueno, es una caja de sorpresas este gobierno. Para mal. Y para mal, y sobre todo para los trabajadores. Este es un gobierno de los CEOs, es un gobierno que todos los días tiene políticas claras en torno de cómo restar capacidad de maniobra a los trabajadores, empezando por el bolsillo, fundamentalmente. Sí, esto que decíamos, la caída del consumo, ¿no, Claudio? Esto de la caída del consumo, esta cuestión que se insiste con que la mano de obra es un costo, y que en todo caso, abaratando ese costo, se van a generar mucho más empleos y va a haber, se va a reactivar la economía y en realidad, bueno, siempre lo repetimos acá, va a haber empleo en la medida que aquellos que lo generan puedan realizar una ganancia, y si no hay quien compre, ¿cómo se hace esto? Mira, los datos están a la vista. El actual INDEC está diciendo que no solamente la desocupación abierta se ha ampliado, sino fundamentalmente también la subocupación demandante. Si nosotros vemos A ver, ¿cómo es eso? Explícalo. A ver, gente que trabaja tantas horas y quiere trabajar más horas. Y en esto también la tasa de actividad ha aumentado. La mujer fundamentalmente se ha incorporado en 2 o 3 puntos a la población económicamente activa buscando empleo. Buscando empleo, ¿por qué? Porque es necesario resolver con un sueldo más en la casa lo que hoy no puede resolver. ¿Esto que vos decís en qué periodo? Ahora, reciente. Estamos hablando del último año, porque estamos hablando incluso después del apagón estadístico. Son datos del nuevo INDEC, son datos de ellos, son mirá. datos del actual inquilino, no de la pensada herencia. Digamos, esto es un dato brutal que no solamente, reitero, no solamente es desocupación abierta, es subocupación demandante y aumento de la tasa de actividad, con lo cual el cuadro es mucho más dantesco. Un poco esto que decías también sobre la caída del consumo. Ayer Mauricio Macri brindó una entrevista para Clarín ante 10 periodistas y esto es lo que nos decía. Y el consumo es lo que no arranca. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo, y si eso no fue un error?
¿Y cómo apostás al consumo? ¿Cómo se hace para que crezca el consumo? Porque digamos, el consumo sigue cayendo aunque estamos terminando el año. ¿Y cómo haces para que el consumo aumente? No hay, ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? ¿Qué es lo que hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. Otra vez, o sea, ¿quién no quiere que la gente gane más? ¿Quién no quiere que haya más empleos? Tenemos que llegar hasta el fondo del razonamiento, porque si no nos quedamos en la superficialidad de que, sí, estimulemos el consumo. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos a la plata, la única manera es, tomamos deuda, es malo. Hacemos más inflación, es malo. Entonces, que sí que no. Bueno, tomamos deuda. Deuda se tomó y la deuda fue a pagarse a los fondos buitres, algo que la Corte de la ONU había dicho que no tenía que pagar a Argentina, la Corte recordemos el año pasado. Después, se le quitaron las retenciones al campo, a la minería. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue toda esa plata? ¿No? Fue a los grandes grupos económicos. Absolutamente. O sea, acá hay una transferencia de ingresos de un sector a otro. Digamos, si yo le contesto fácilmente, devolveme el poder adquisitivo de los salarios, que yo te diría que en promedio cayó el 10%, fácil. ¿Sí? Cuando saquemos el promedio de las paritarias va a dar un 10% por debajo de los índices inflacionarios. Y eso tiene que ver con que hay un marco político donde el gobierno, lo que decíamos al principio, genera pérdida de conquistas, pérdida de empleo, despidos, bueno, es lo que está haciendo. Tiene un obstáculo que todavía no ha podido atacar de fondo. Y yo creo que ahora van por eso, que es el tema de la tendencia de la justicia laboral. Digo la tendencia para decirlo de alguna manera, porque obviamente todos sabemos que la justicia laboral tiene que beneficiar a los más débiles, que son los laburantes. Pero esto le molesta terriblemente al gobierno. ¿Vos qué pensás de esto? Mira, hay un documento que es el Estado del Estado, donde ellos ya estaban planteando esta cuestión a principios de año. Esto lo dice en los primeros días de gobierno, lo reitera fundamentalmente y fue muy famoso no solamente por el editorial de La Nación que lo precedió, sino por la trascendencia del acto que fue el discurso del Bicentenario, donde se ensañó nuevamente con los derechos laborales y la justicia laboral. Una justicia laboral que no es independiente, que no es neutra. A ver, aclaremos, la justicia del trabajo nunca puede ser neutra. Claro, esa es la idea. Es decir, puede ser, nosotros los laboralistas tenemos un latiguillo en el sentido de que es imparcial pero no neutral. La justicia laboral tiene una opción de valor en función del más débil y equiparar esa balanza que significa la relación laboral asimétrica. El más débil en este caso es el trabajador. Obviamente. Así como la relación laboral es asimétrica, eso se traslada al proceso judicial. A ver, cómo conseguir un testigo, cómo aportar pruebas, infinidad de situaciones que la asimetría sigue existiendo. Pues es la relación de poder que existe, no es solamente la relación laboral, es la relación de poder social que se transfiere también al juicio. Por eso ya desde el primer peronismo del 44, cuando Perón crea los tribunales de trabajo, le dice, bueno, en el discurso de Perón de los primeros días del 44, cuando dice, hoy los trabajadores tienen su justicia, los ricos siempre han tenido su justicia, los comerciantes siempre han tenido su justicia, ahora es la justicia de los trabajadores. Ese es el ADN de la justicia del trabajo, es imparcial pero no neutral. Bueno, esto que vos definís es una excelente síntesis y es muy importante que todos estemos conscientes de lo que está buscando este hombre, porque en esta vía nosotros vamos a una suerte de indefensión, o sea, indefensión para domesticando los sindicatos, indefensión por la justicia, indefensión por el Parlamento, o sea, se empieza a parecer cada vez más a una situación de terrorismo de Estado. Absolutamente. Sí, Claudio, en esto hay una coherencia en esto que marcas vos por parte del gobierno de Cambiemos, porque Jorge Triaca, no sé si recordás, dijo que los salarios en nuestra región eran los más altos, que había que bajar el salario. Es una locura. Después salió el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, a hablar de la grasa de la militancia y de que los sindicatos tendrían que priorizar las fuentes de trabajo antes que las paritarias. Me parece que hay una línea, hay una bajada de mensaje, lo mismo del acto del Bicentenario que recién Luis nos comentaba. Hay una coherencia
para demostrar qué es lo que se va a hacer con los trabajadores y estas políticas de ajuste. No sé qué te parece, Luis. A ver, hay autores que dicen que no existe un gobierno de ajuste sino de transferencia. Coincido con lo que decía Claudio en el sentido de que hay una transferencia brutal hacia los sectores más ricos. Hoy es la Hilux es el auto que más se vende. Hoy el consumo de leche baja y sube el de champán. Eso es un dato demostrativo. Pero lo que creo que tiene que ver con el modelo económico, el modelo sociedad, el modelo de Estado que concibe una corriente muy reaccionaria del liberalismo que es el monetarismo. Y el monetarismo hace un diagnóstico, lo plantea en función de la base monetaria, ese diagnóstico. El gran problema es la inflación, pero la inflación como discurso económico y no como problema a atacar, que realmente ataca el poder adquisitivo de los que menos tienen, sino como justificante de un montón de variables de la economía que siempre ajusta por el lado de la demanda. Siempre ajusta por el lado de la demanda y nunca por el lado de la oferta. Es decir, siempre las políticas están destinadas al consumo y ajustar los bolsillos populares y nunca a lo de los grandes capitales. En ese terreno, si ajusto solamente la demanda, es obvio que los derechos de los trabajadores molestan, porque lo que tienen que hacer es quitar toda capacidad de reclamo por parte de los trabajadores. Yo te digo, a tu diagnóstico sobre el final te voy a tirar una embarrada. Te voy a tirar una pregunta que tengo, porque de lo que vos estás describiendo, parece, vos decís, che, pero ¿y todo esto? ¿Cómo genera aceptación social? O por lo menos, ¿cómo limita el rechazo, no? O sea, ¿cómo hace? ¿Qué es lo que no la contestes ahora porque tenemos muchas preguntas de sí, también tenemos las declaraciones de Macri ayer sobre lo que hablamos al principio, los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué te parece si lo repasamos y después seguimos con Luis a ver qué nos dice? Dale. Necesitamos que los gremios también se renueven, que tengan la capacidad de repensarse. Y tal vez hay que pensar si los mismos dirigentes que han conducido los gremios los últimos 20 y 30 años se están dando cuenta de esa necesidad. O tal vez ellos tienen que plantearse una renovación interna, porque eso significa sentarse a una mesa y discutir todos los convenios laborales, de vuelta. Porque estamos en el siglo XXI, no podemos seguir aplicando convenios del siglo XX. Porque al aferrarnos a esos convenios, lo que hacemos es debilitar los puestos de trabajo que tenemos. Pero es imperdible. Este muchacho es imperdible. Él sabe que hay algo que se llama ultraactividad del convenio, ¿no? O sea, que es que la potestad que tenés... Yo creo que no lo sabe. Claro, la potestad que tenés como organización de laburantes de mantener el convenio, si no llegás a un acuerdo con la parte patronal. Si no llegás a un acuerdo, rige el convenio que está. Pero además habría que decirle que durante todos estos años se modificaron permanentemente los convenios. Se agregaron derechos. Hay que decirle que sí, que agregamos derechos, que generamos cambios. Los convenios que hoy están vigentes no son los convenios del siglo pasado, como del dicen. siglo pasado, ¿eh? No es así. Me parece que está desinformado, pero además tiene una intencionalidad clara, ¿no? Que es hacernos pagar, seguir transfiriendo recursos, obviamente. Sí, Luis, un poco en estos convenios de los que habla y también esta detracción al siglo XX, de ahí vienen los grandes derechos adquiridos por los trabajadores. Hablamos del aguinaldo, las vacaciones, la jornada laboral de 8 horas y un montón de cosas que se incorporaron a partir de mediados del siglo pasado. Me quedé pensando lo que decía Macri, por el tema de aquellos que están hace 20 o 30 años en sus sillones, ¿no? Habría que preguntarle al Momo Venegas y habría que preguntarle a Barrio Nuevo, que son sus aliados. Pero además de esto, hubo alrededor de 2.000 convenios colectivos y actas de acuerdo por año de promedio en la última década. En la década del 90 el promedio eran 200, con lo cual hubo una tasa de rotación infinitamente superior. Con lo cual no tenemos convenios del siglo XX, sino del siglo XXI. Pero lo demás me parece preocupante, es como un discurso pre-1943. Es como que acá, la década del 40, el peronismo no hubiera existido. Es paradójico, porque es no a la justicia laboral, es no al convenio colectivo, es no a la paritaria, no al sindicato. ¿Hay un intento de retomar el preperonismo? Y yo creo que Patrón Costas, ¿no? Habría que ver si no ha reencarnado Patrón Costas, pero la verdad que es pensar un país en términos, ahora no se dice granero del mundo, ahora es el supermercado, ¿no? Claro. Yo creo que es la versión siglo XXI, sí. es el supermercado. Sí, tal cual.
Hay algo que jode, más allá de lo que significaría discutir el peronismo, porque es un mundo, necesitarían un programa de varios días. Pero lo que sí creo que hay algo en el ADN histórico que jode y que se reencarna en el movimiento nacional popular y tiene que ver con este modelo que repele todo aquello. Y ya no es como en los 90, en última, el inquilino de la Casa Rosada era alguien que venía de ahí, era un traidor a su clase. No, este es, qué sé yo, la Argentina está gobernada por sus propios dueños. Y desde ahí hay una mirada pre-43, creo. Bueno, tenemos mensajes. Juan de Lanús pregunta, en relación a lo del consumo que le preguntaron a Macri, ¿por qué Macri no contestó así en campaña? Interesante, ¿no? Si lo hubiese contestado. Muy bueno, muy bueno. Ana de Montserrat, nos van a seguir metiendo la mano en el bolsillo hasta dejarnos en pelotas, dice Ana. Mirta de Congreso, ¿pueden congelar los sueldos como Menem? Pregunta para vos, Luis, porque si quieren salarios por paritarias, ese es el futuro. Congelar el salario. Es que ya lo están haciendo. Hay estudios que dicen, en principio, que alrededor de un 12-14% ha perdido de poder adquisitivo el salario en función de las últimas paritarias. El impuestazo ha sido brutal, lo que es una manera de ir congelando el salario. Si a todo esto avanza esta vocación de Triaca de negociar solo por productividad, ya sabemos lo que fue el decreto 1334 en los 90. Es decir, solamente te homologaban si vos generabas una fórmula inacible de estar incrementando la productividad, y en ese escenario, ¿cuántos aumentos de sueldo hubo en los 90? Pero perdóname, ¿vos te acordás en los 90 que hubo, yo no sé si fue gobierno, si fue durante los 90 pero hubo una rebaja salarial? ¿Vos te acordás que hubo una rebaja salarial? Que las empresas decían, bajamos el salario, y después algunas lo devolvían un año después o cosas. ¿Vos te acordás de ese periodo? Fundamentalmente recuerdo el Estado, el hacer eso y sobre todo el Ministerio de la Piba, como decía antes Moyano, Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón. Pero sí, a ver, cuando vos tenés un piso muy bajo salarial, un salario mínimo vital y móvil que no movés en 10 años, una paritaria que no mueve la aguja en 12 años, está tan bajo el piso que eso aumenta el poder de maniobra del patrón. Al no tener referencia externa, tiene que salir el laburante solito a defender su salario, solo con su existencia, solo con el patrón enfrente, y el poder de discrecionalidad aumenta y se empieza a elastizar el salario. Los alcahuetes de los patrones tienen mejores salarios y los otros empiezan a formar parte de la base de la pirámide. Bueno, pero la verdad, yo les voy a decir algo. Hay un miembro del gabinete de Macri que intentó aplicar una rebaja salarial en una empresa de carácter multinacional y tuvo un conflicto de cerca de un mes con el conjunto de sus trabajadores y su sindicato a la cabeza y perdió y se tuvo que ir de esa compañía en ese momento. Era un CEO y hoy es canciller, es Susana Malcorra, aplicó o intentó aplicar una rebaja salarial a todos los trabajadores de una empresa prestataria del servicio básico telefónico y así le fue. Resistimos y perdió. Entiendo que lo que quieren también es invisibilizar nuestros logros. Nosotros estamos resistiendo bien. ¿Cómo hacen estos muchachos para seguir manteniendo un índice de aceptación? Bueno, es un tema que tendríamos que trabajar un poco, ¿no? Es una cuestión política, es una cuestión cultural fundamentalmente. Mediática, puede ser también. Una cuestión cultural. Los clásicos hablaban que las condiciones materiales definían todo, ¿no? Claro. Yo no sé si están así. Me permito dudar, me permito jugar al desconfío que las condiciones materiales son centrales y en algún momento inciden fuertemente en la capacidad de asimilación política que tiene el pueblo. Pero lo que creo que también la cuestión cultural pesa mucho. Acá hay una batalla cultural que tiene que darse. Y evidentemente la cuestión de las condiciones materiales no termina de definir el partido. Pero ¿no será que es más fácil decirle a alguien que tenga esperanzas y que todo va a mejorar, a que esa misma persona reconozca que se equivocó y votó por su verdugo? Y es difícil darse cuenta. Es difícil. Es muy difícil. Es difícil decir me equivoqué. Claro. Bueno, hoy hace un año, ¿no? ¿Cuántos me equivoqué? ¿Cuántos están dispuestos a decir me equivoqué? ¿Cuál sería el porcentaje, ¿no? Hoy, un año después de esas elecciones, de ese balotaje? ¿Cómo sería, no? Bueno, hoy parece también como que Scioli fue Nostradamus y anticipó todo. Hoy parece como que fuese todo más fácil.
¿Vos creés que esta desarticulación del convenio colectivo que remarcábamos recién entrada aparejada también una nueva reforma laboral de flexibilización como hubo en el 2000 con la ley Banelco? Yo creo que se viene una reforma laboral que en primer término arranca por la justicia. Y me parece, hasta noto ciertos sesgos similares a lo de la dictadura cívico-militar. Es decir, la justicia laboral fue disciplinada y hubo algunos pronunciamientos que flexibilizaban lo que ya desde el punto de vista normativo había sido devastado. La dictadura devastó la ley de contrato de trabajo y las paritarias no resurgieron sino hasta el 1988. Pero creo que sí hay una pata tendiente a disciplinar la justicia. La ley de riesgos de trabajo, en este momento tratándose en el Senado, es una reforma procedimental, es una reforma que apunta al corazón de la justicia laboral. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Detrayéndole la jurisdicción, Ajá. asignándole capacidad jurisdiccional a comisiones médicas, a los médicos, a un poder administrador, y restándole poder fundamentalmente a la justicia del trabajo, que ha sido muy crítica. Hay fallos de la Corte señeros en este sentido, cuando bueno, era otra Corte Suprema de Justicia, pero han sido señeros planteando límites a una ley que siempre ha tenido fuertes sesgos de inconstitucionalidad. Pero por una parte en cuanto a la ley de riesgos. La ley de riesgos. Exactamente. Pero por otra parte, vos fijate, el traspaso de la Justicia Nacional Ordinaria del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. Que trata va construyendo una profecía autocumplida. Transfieren 30 juzgados, con lo cual la Justicia Nacional de Trabajo ya colapsada se queda con 30 juzgados menos y con unos tantos camaristas menos, con lo cual cada juzgado va a tener muchísimos más expedientes, se alargan mucho más los juicios, 2 o 3 años más cada juicio, y digo que la profecía autocumplida porque no va a poder dar abasto, y obviamente es como cuando hacían andar mal las empresas del Estado, cuando vaciaban las empresas del Estado, cuando colapsaban las empresas del Estado. Bueno, ahora lo que quieren colapsar es la Justicia Nacional del Trabajo. Y los laboralistas tienen una movida al respecto, ¿no? Va a haber una movida para resistirlo, ¿no? Los laboralistas estamos resistiendo, pero esto creo que es importante dar una batalla por visibilizar esta cuestión, porque no es ni una cuestión de la corporación judicial, ni es una cuestión de los abogados de trabajadores. Exactamente. Es una cuestión de los trabajadores fundamentalmente. A ver, no es porque pierden sus honores los jueces del trabajo, no es porque los abogados perdemos la posibilidad de la industria del juicio. No, no, no. Lo que estamos hablando es la posibilidad de tener una herramienta concreta que permita a los trabajadores poder mantener sus conquistas. Es como si estuviéramos perdiendo un ámbito como la autoridad de aplicación, como un ministerio de trabajo. Estamos perdiendo un ámbito, los laburantes, para defendernos, que nos resultaba, por la propia orientación de la justicia del trabajo, favorable. Entonces está muy bien lo que vos decís, o sea, es una cuestión de todos los laburantes, no es una cuestión de los abogados nada más. Yo creo que esto es necesario visibilizarlo, que sea una cuestión de una bandera de todos los trabajadores. Y esto es tan importante como los convenios colectivos, como las paritarias, como tener un sindicato y como tener una ley laboral protectoria. Yo creo que estamos llegando a una serie de conclusiones que son muy importantes realmente. La verdad que es un gusto poder charlar y debatir con un compañero que tiene las cosas con mucha experiencia y las cosas muy claras en este sentido. Pero también tenemos que recordar siempre que no todos piensan como nosotros, digamos. Que nos podemos convencer entre nosotros, pero la misión fuerte que tenemos es llevar este mensaje y llevar estas convicciones a otros que todavía dudan, a otros que están en otra vereda, y traerlos para acá, ¿no? Sí, Claudio, porque acá no se trata de un cambio de gobierno, sino se trata de un cambio político, si se quiere. Se trata de un cambio de paradigma, donde el conjunto trabajador tenía una serie de derechos adquiridos, tenía una estabilidad laboral garantizada. Ahora no, ahora se está yendo por los derechos, tanto decíamos, desde el aguinaldo, desde las paritarias, las vacaciones, la estabilidad. Uno no sabe si el mes entrante va a tener trabajo. Les pasa a los estatales, que les dijeron que iban a renovar los contratos hasta el 31 de diciembre y no saben si en enero van a seguir con sus puestos de trabajo. Ahí está la disyuntiva, ahí está el problema. Me parece que no pasa de si sos macrista, antimacrista, kirchnerista, antikirchnerista. Se trata si sos trabajador. Si sos trabajador, estás de un lado.
Y esa es la discusión que tenemos que dar. No convencer, sino reflexionar sobre lo que está pasando. En ese sentido, vos sabés que se trata de fortalecer los sindicatos. O sea, hoy fortalecer los sindicatos es llenarlos de contenido, es generar más comisiones internas, más cuerpo delegado, más participación. Hoy te comentaba antes de empezar el programa, que vamos a incorporar a la conducción de nuestro sindicato a todas las listas de oposición que se presenten y saquen una determinada cantidad de votos, vamos a incorporar a la comisión directiva para que haya representación de la diversidad. Entendemos pero somos los laburantes los que tenemos que darnos los cambios, no nos los tienen que imponer desde afuera, porque lo que viene desde afuera viene con otro interés. ¿Sí? De acuerdo. Viene por ahí con un interés más de romper, ¿no? Totalmente. En cualquier momento van a aparecer estos muchachos diciendo, ahí los dirigentes sindicales hace mucho tiempo... Ya empezaron. Ya empezaron a decirlo, hace mucho tiempo que están. Miren, somos los trabajadores los que vamos a decidir si hace mucho tiempo que están o hace poco tiempo que están, si hay que volver a votarlos o no hay que volver a votarlos. Pero no vamos a permitir de ninguna manera que venga un externo a decir lo que hay que hacer, y si no, imaginemos lo que pasaría si alguno de nosotros le dice a Macri a quién tiene que poner el directorio de su empresa, que dicho sea de sus empresas, dicho sea de paso, debe hacer mucho tiempo que están, ¿no? Creo toda una vida. Es increíble el discurso del neoliberalismo porque siempre pone en cuestionamiento todas las organizaciones o todos los espacios de representación democrática. La empresa, la justicia, determinados sectores nunca están en cuestionamiento, pero sí el partido político, sí los centros de estudiantes, sí los sindicatos. Donde se vota ahí, ese es el punto de fricción en el cuestionamiento de la falta de legitimidad, pero todo pensamiento contramayoritario no se discute. Esperemos que estas condiciones objetivas que hay, esto que estamos describiendo acá, logremos entre todos trasladarlo y transformarlo no solamente en un mensaje político, sino en una acción positiva que permita frenar esta avanzada de esta gente, ¿no? Me parece que ese es el compromiso que tenemos que tener desde las organizaciones gremiales, desde los partidos políticos, cada activista, cada dirigente gremial, cada dirigente político. Creo que vamos por ese lado y es nuestra obligación y nuestro compromiso. Nos estamos viendo la semana entrante, una vez más, en la cultura del trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.